Todo esto era el aperitivo para lo que viene ahora. Ahora viene lo importante. Ahora viene lo grande, lo gordo. Yo me he puesto así de elegante y me he puesto de corbata de periodista serio, no por la ministra, No. sino por lo que viene. Por la risa. Por las risas, por el humor. Niñas y niños. Animales y plantas. El Debatwitter. El Debatwitter. Eso es. Con todos ustedes. Los twittertulianos. La ministra Irene Montero dijo que la ocupación, lo ha dicho y aquí además lo ha repetido, es un problema inventado, pero hoy se nos han colado en el debate Twitter. Paula Púa, crudos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eres casi más importante, bueno, mucho más importante que una ministra. No, por supuesto, de hecho era mi telonera ella. Efectivamente. Así es. Ha calentado un poco al público, Irene, y tal. Y también a Carlos Langa, crudos días. Buenos días. Yo soy el de relleno, el que toca a las 3 de la 7, mañana, a las 10 de la 4. mañana, pero bueno, alguien tiene que tocar. De la matiné, ¿no? Claro, de la matiné. Cuando está ya todo el mundo del revés. Bueno, antes de empezar nos gustaría tener un recuerdo, ayer también lo tuvimos, para uno de los grandes periodistas de nuestro país, el maestro Jesús Quintero, que ha fallecido este lunes y una vez dijo: me gusta hablar, pero desprecio la palabrería. Madre mía, no sé qué pensaría del debate Twitter, que no es más que palabrería, y comienza con este titular. Vole Twitter. Información con carácter en 140 caracteres. Lo contamos en el programa de este martes, que tenéis que escuchar si todavía no lo habéis hecho. Habrá segunda vuelta a las elecciones en Brasil, será el 30 de octubre. Sí, ya sabéis, aunque las encuestas daban como ganadora a Lula sobre Bolsonaro, pues ha habido empate. Bueno, empate, vamos a ver, Lula se veía, no ha habido empate del todo, el caso es que Bolsonaro no ha muerto. Pero Lula se veía ganador y parece que empezó a bailar antes de que sonara el samba. Bolsonaro ha conseguido 10 puntos más de lo que le daban las encuestas. Sí, la campaña ha sido de lo más elegante, todo yogo Sí, bonito. sí, claro, o sea, como cuando Bolsonaro ha acusado a Lula de ser el autor intelectual del asesinato de un alcalde en 2002, o cuando Lula ha declarado que Bolsonaro está poseído por el demonio y es un genocida. Yo lo que no sé es cómo no ha ganado ya Lula, porque ha hecho unos discursos de paz, mi amor, que ni macaco. Como cuando dijo: no queremos un gobierno que distribuya armas, queremos libros. No queremos un gobierno de odio, queremos uno de amor. A ver, esto era para contrarrestar la campaña de Bolsonaro, que ha tenido mucho apoyo del lobby de las armas. Hombre, es que a Bolsonaro le gustan más las armas que a un tonto un lápiz. Recordemos cuando dijo que era mejor tener una pistola que la ley del feminicidio. Hombre, por supuesto, ¿dónde va a ¿Quién parar? comparar? ¿Dónde va a parar? Você prefere a lei do feminicídio ou sacar uma pistola e pá, 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 pá? O sea, este es el nivel. ¿Tú qué prefieres? ¿Una ley contra el feminicidio o sacar la pistola de bala, liarte? Pues liarme a tiro. No lo sé, tiene mi voto. Mi voto lo tiene. Quiero las dos a la vez. Claro, efectivamente, sí. La papa quiero va una para matar a las pistola mujeres, ¿no? Como... No, yo la quiero yo, No. a mí. Bueno, estos la quieren efectivamente para matar mujeres, entre otras cosas. Bueno, gane quien gane, seguro que para celebrarlo al final pone la mejor canción brasileña de todos los tiempos. Esto es de Caetano Veloso, por lo menos. Sí, tiene una letra preciosa. A ver, para letra brasileña bonita, esta. A ver, estamos tirando por el suelo una de las, diría, culturas musicales más importantes, ricas y fastuosas del Como globo. el lo, se te queda en la cabeza y ya no te la puedes quitar. En el 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 TTT. El TTT, tototó, el tetata. Tertulianas. ¿Qué promesas electorales puede hacer Lula para ganar? Por ejemplo, prohibir por decreto que vuelva a sonar Samba de Bahía de Carlinhos Brown. Voto. A favor. Carlos. Pues es fácil. Lula tiene que prometer que Brasil ganará la próxima Copa del Mundo. Si no, la presidencia no la va a Qatar. Qatar. ¡No! Sí, ¡Pepe sí. Macías ha entrado en tu cuerpo! ¡Sal de él! Tengo- ¡No! ¡Sal de él, Pero Satanás! tengo que decir una cosa, no se puede hacer humor a base de juego de palabras, pero hay juegos de palabras que no se pueden dejar de hacer. Claro. ¡Oh! ¡Qué fino es! ¡Qué elegante, ahí eh! está. ¿Cómo juega con nuestra mente? Premium. Es el Sí, Gandhi de... no. Pero añado que Añade. Todavía la tiene promesa cosas del que añadir. Mundial es difícil porque jugadores míticos de la Canariña, como Neymar, Romario y Rivaldo, muestran su apoyo a Bolsonaro. De hecho, Romario dice que vota a Bolsonaro porque apoya a la familia. Que para Romario es muy importante. De hecho, Romario se ha casado 3 veces y creo que tiene 6 hijos con 4 mujeres diferentes. Es que así de importante es la familia. Claro. Y luego señalar el hecho de que todos estos jugadores son negros y que Bolsonaro ha dicho que los negros no valen para nada.
Maravilloso. Qué detalle Es un insignificante. No, hombre, es un detallazo para con ellos. Bueno, Paula, ¿y tú? A ver, yo creo que, no sé si con esta propuesta a lo mejor ofendo a alguna cultura, pero he pensado que seguro puede... Uy, esto Empezamos empieza bien, fatal. empezamos bien. No, a ver, yo he pensado que puede aprovechar el Cristo Redentor, que ya que Sí. está abierto de brazos viendo todo Río de Janeiro, Sí. pues que ponga ahí un aparato de wifi y ofrezca red gratis a toda la ciudad. Pedazo de antena. Yo creo que tiene un filón. Y además he leído que el cumpleaños de Lula da Silva es el 27 de octubre. Oh. ¿Dónde lo he leído? Pues porque yo qué sé dónde lo he leído. Pero el mío es el 26. Entonces digo, vale, pues que organice un fiestote para los dos. Me llevo yo unos colegas a Brasil, conseguimos la nacionalidad en un tiempo récord y le votamos dos en masa. ¡Claro que sí! Que como además hay poquita diferencia con Bolsonaro, yo creo que con 30 votos más ya lo tiene. Ya gana. Ya lo tienes ahí. Además que tú tienes un porrón de amigos. Hombre, yo, claro, amigos o conocidos. O lo que o sea. stalkers o lo que sea. Sí, ¿qué venís? De todo tienes. De todo, sí. Bueno, muy graciosas vuestras respuestas. Pero mucho mejores con la risa de uno de los personajes que descubrió Quintero, Risita. Es que vamos a funcionar hoy así, ¿vale? Imaginad Genial. cómo están ahora las cosas en el cielo, ¿eh? O sea, el Quintero que se ha reencontrado con este. ¿Pero qué me ha ahogado? Cuidado, sí, te has ahogado, Vamos ya con el siguiente titular. El premio Nobel de Medicina ha sido para el biólogo sueco Svante Paavo. Creo que lo pronuncia muy bien, acento de Estocolmo. Le han concedido el galardón por sus descubrimientos sobre la evolución humana. Evolución, ¿eh? Que es optimista, viendo aquí a Bolsonaro y gente así. Uno de sus logros es que secuenció el ADN prehistórico y llegó a la conclusión de que aún nos influyen los genes de los neandertales. Joder, eso explica muchas cosas. Claro, sí. Pero Claro. tranquila, tranquila. Violeta, que ya dijo cuando recibió el premio Princesa de Asturias en 2018 que ninguna especie extinta volverá a la vida. Ah, claro. ¿Y los nazis y Meloni en Italia? ¿Qué? Bueno, el caso es que es un premio merecidísimo, no digas que no. Sí, bueno, yo se lo habría dado a Tamara Falcó por su teoría sobre los nanosegundos en el metaverso. Que me da igual si han sido 6 segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, aquí se acaba todo. Que nos gusta la tontería esta, ¿eh? Con tal de- Bueno, Twittertulianas, ¿qué otros personajes ilustres creéis que se merecen un Nobel y por qué? Paula. A ver, ya que habéis nombrado a Tamara Falcó, yo creo... No, es que estaba deseando esto. Yo creo que también habría que darle un premio a Íñigo y le daría el Nobel de Literatura. Es improvisar esas frases lapidarias de las imágenes son de otro año, aunque voy vestido igual, se me pone la piel de gallina. Le pueden dar el Nobel de Física, de hecho, De Física todo, cuántica. Claro, claro. Bueno, cuidado porque el Nobel de Química yo se lo daría a Risto y Laura porque se les ha acabado... Oh, se les acabó el amor. Muy bien ahí. Bueno, ese había que hacerlo. Ese había que hacerlo, sí, muy lo bien. he hecho en tu honor, Carlos. Carlos, ¿tú qué tienes que decir? Bueno, primero dos apuntes. Atención, el profesor Carlos Langa nos tiene que hacer dos apuntes. Dos apuntes. El primero, que está un poco sobrevalorado porque lo que... El Nobel, ¿no? En general. El Nobel y el de medicina. Se lo dan a Primero cualquiera. porque eso de que los genes de los neandertales nos afectan, hombre, un poco a ojo ya te lo digo, yo que sé, no, que no hemos avanzado mucho. No, Yo no hace dibujo falta. igual que los de la Por cueva, ¿eh? Por eso, Yo una dibujo mano, mejor. 4... Pero lo de la evolución se ha equivocado. No, hemos evolucionado poco por eso. Por eso. Y luego el otro apunte, es curioso que le dan el Nobel de Medicina a Svante Pavo, un tipo que tiene nombre de enfermedad. ¿Sufre usted el síndrome de Svante Pavo? Es grave, doctor, lo es. Yo pensaba que tenía nombre de estantería de Ikea, también te digo. Le han dado este año el premio Nobel a una estantería de Ikea. ¡Ya era hora! Le han dado el premio, pero lo tienen que montar. El diploma tiene que desplegarlo, montarlo. Mira, Risita, cómo se lo pasa. Yo no paro de pensar en el cartel tan famoso que es el de Cállate, pavo. Pero bueno, en fin. También. ¡Cállate, pavo! Ha ¿Por qué no te llegado- callas? ¿Por O qué no son te también callas? 20 pavos en murciano, Svante Pavo. ¿No? ¡Pepe, sal de él! ¡Pepe! Bueno, y ahora- ¡Abandona su cuerpo, Satanás! Ahora voy a los premios. Ah, vale, vale. No vas a- Eso era el no preámbulo. vas a No era superar suficiente. esto. No era suficiente. Esta era la No. puntualización, efectivamente. Vamos, los premios Nobel. A Sabater y el Roto, execuo el Nobel a Oler Pis, el Nobel de Oh. Mira, Oh. ¿no habéis visto los ¿El qué, el qué? domingo el país este de Sí, este claro, domingo? claro. Vale. O sea, la justificación de Meloni y el fascismo porque lo votan las urnas, vamos, como el nazismo. Y el de Roto también. Ah, Sí, sí, el del sí, roto lo también lo hemos hemos comentado, sí. Pues eso, el Nobel de Oler a Pis, que lo van a crear este año. Con lamparón incluido. Nuevo, El Nobel de Mira mamá, lo que sé hacer, ya te vi Homer, a Elon Musk. El Nobel de Economía a una familia numerosa de Vallecas. Y el Nobel de Literatura a Lucía Echevarría. Por El viejo y el mar. Impresionante. El Risitas también se ríe. Bueno, Mira que se parte la caja. es que es lo más.
Ha llegado la hora de los hashtags. Marchando una de hashtag. ¿Has dicho Elon Musk? ¿Elon Musk? ¿Elon Musk? Es que ha sonado Elon Musk. No, Elon pero Musk ha bueno. sonado muy Pepe Mira, Macías. un juego de palabras Estáis más todos... y me levanto y me voy con la Ahora me ministra, siento culpable. ahora No, me no, es que... siento O sea, Ya ves, con las no, gafas de Pepe no, es que Macías, Pepe ¿te Macías nos escuchas? está poseyendo a todos. No nos damos cuenta. Está A aquí. todos, ya solo queda Paula. Sí, ya Está debajo Es de la que no mesa. está zombie, efectivamente. Bueno, Bueno, ¿el hashtag cuál es? hashtag de esta semana es Gotham City. Sí, 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 porque el director Tim Burton inauguró este fin de semana una exposición en Madrid sobre su obra llamada, la exposición Laberinto. El alcalde de Madrid, José Luis Rodríguez Almeida, qué pena que no esté aquí el alcalde, para que decir el fálico-facial, alcalde, como hubiera dicho fálico-facial. Pepe, Almeida ha querido nombrarlo hijo predilecto de la ciudad, pero aún no tiene los apoyos Que suficientes. nos parece muy bien que le quieran premiar, no sabemos muy bien qué tiene que ver Tim Burton con Madrid. Bueno, igual es porque Madrid está igual de sucia que Gotham. Ah, bueno, eso puede ser. Pero también te digo que Almudena Grandes, por ejemplo, que tenía más que ver con Madrid, y ahí Almeida no tiene interés ninguno en nombrarla hija predilecta. A ver, que estaba igual un poco liado poniéndole la glorieta a Zelensky. Te digo una cosa, eso ha sido la Gotham que colma el vaso. Por favor, ¿cómo voy a ocurrir esto en directo, Ya estamos Ya dentro está todos. aquí. Bueno, calmaos, esto ha sido un momento muy fuerte, pero Ay, volvamos madre mía. en sí. Estamos hablando de que se le llegó a proponer una glorieta para Zelensky, que era un detallazo. Sí, sí. Yo, por ejemplo, quiero que me dediquen una rotonda en Minnesota, Porque que sería tiene lo, que ser muy suyo, sería bonita. lo suyo, porque somos ciudadanos del mundo, claro que sí. Por eso cuando murió la reina Isabel II, Ayuso declaró 3 días de luto oficial. La llamaban loca. Twitter Tuliana, ¿qué otros personajes que no tengan nada que ver con Madrid merecen un homenaje? Paula. A ver, No sé a quién dárselo. Ay, Entre ese que hay ahí y Paula. que no me acuerdo cómo se llama. Paula. El presidiario. Y digo, ¿para qué le voy a molestar al muchacho? Claro, yo estoy a lo mío. está como Ana Frank ahí escribiendo. Estoy enviando twitters. Estoy enviando twitters. Mire, yo, Eso sí que ha olido a pis. Eso que acabas de decir. por cierto, nada, recalcar que a Tim Burton le ha hecho mucha ilusión porque además estuvo con Almeida y dijo, ¡buah, me nombra hijo predilecto el mismísimo pingüino! No sé, ha sido muy feo esto, ha sido muy feo. Pero a la vez- Pero no he podido resistirme, lo siento muchísimo. A ver, yo no sé si como homenaje exactamente tal. A ver, esta risa, por favor, basta ya. No te pongas nerviosa. Como homenaje. Como Quintero, mantén la Mantén la tranquilidad. calma. ¿Sabes qué pasa? Que es que yo, no sé si como homenaje, pero creo que tendríamos que ir construyendo lo que viene siendo un búnker que se llame Kim Jong-un, porque creo que este señor está viniéndose muy arriba con los misiles Sí. y a mí me acojona un poquete. Sí, está la gente de los misiles como muy alterada, ¿no? Es Putin como por que un tienen lado. muchos todos, ¿no? Sí, ¿De sí, dónde sí. sale tanto misil? ¿Dónde los guardas? ¿Por qué tienes tantos? Tenemos Es que- mucho miedo. Dime, dime. No, que si tienes un coche pepino es para correr. Entonces, pues, entonces, si tienes misiles, cuidado Cuidado que algo trama. que es para lanzarlos. Si no, eres un parguelas. El que tiene misiles. Nosotros teníamos Tiene miedo que de lanzarlo. que el botón lo tengan debajo de la mesa y luego vayan a pegar el chicle y ¡zasca! que- Pulsas el botón y ¡bum! Puesto que vas a poner el codo, lo pones Sí. mal. ¡Ay! 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 Hostia, ¿Qué pulsa el botón rojo? Carlos, ¿y tú? Pues yo a favor de hacer el hijo predilecto de Madrid, el primero que pase. Madrid acoge a todo el mundo sin preguntar de dónde viene. Madrid vale hasta para ningunearla. Pero vaya, que en este caso todos sabemos que Eduardo Manos Tijeras está basada en los gobiernos del PP y sus recortes en sanidad y Muy bien, educación. muy bien. Mars Attack es en realidad Miguel Ángel Rodríguez, Mar Attack. ¡Oh! ¡Pepe sigue ahí dentro! Y Alicia en el País de las Maravillas está basada en una película de fantasía, claro, en Ana Botella. Está basada en Ana Botella, claro. Muy bien. There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche. Claro. Echaba de menos esto. Esto es Charlie y la fábrica de café, ¿no? Bueno, y hablando de Tim Burton, ha llegado el momento de la película de la semana. La película de la semana. Que no es otra que The House of the Falcon. Bueno, como ya sabéis, se va a estrenar un documental que consta de 2 capítulos sobre el día a día en la Moncloa. Su título real es Las 4 estaciones. Sí, ya ha salido un pequeño teaser y en él escuchamos al director de Gabinete de Presidencia del Gobierno, Óscar López. De otra cosa se duerme poco y no tiene uno tiempo de una porque llega la siguiente. Van, no Buah. dormir, ir de ¿Eh? empalmada. Se ve que estar en Moncloa es como irse de rave a Sí, Ibiza. no tiene tiempo de una porque bin, bin, que le empieza- viene- le viene otra, pero ¿a qué se refiere?
Bueno, que me ha dejado un poquito ahí. Bueno, mi imaginación. Bueno, tiene buena pinta, ¿eh? También molaría que hicieran documentales de otros partidos. No, hombre, no. De Vox podrían hacer un documental porque ya está hecho. Se llama Nodo. Habríamos hablado de todas maneras más una serie de ficción, pero claro, era imposible encontrar un actor tan guapo como Pedro Sánchez. No hay Eso que es verdad. poner límite a la imaginación. Twitter Tuliana, otras pelis que pueda interpretar Peter de Hanson. Carlos. Pues yo lo veo Protagonizando. Protagonizando Es que es tan protagonizando guapo. solo en casa, no, solo en la Moncloa. Solo en la Moncloa. Hay que pensar en Peter de Hanson y se pone nervioso. Claro, Sí, te tiembla la Mira, pierna, cualquiera. Azul, acero. A mí Pues me el joven suena Pedrito, os cuento el argumento, Sí. se porta mal la noche antes de ir. Ahora. Solo en la Moncloa. Solo en la Moncloa. El joven Pedrito se porta mal la noche antes de ir de viaje a Bruselas, por lo que su mujer le obliga a dormir en el ático. Al día siguiente, y con todas las prisas, los asesores se van al aeropuerto y se olvidan de Pedrito. Entonces el chiquillo se despierta solo en la Moncloa y cree que ha hecho realidad su sueño de vivir sin asesores ni el partido. Sin embargo, el entusiasmo de Pedrito se desvanece cuando descubre que dos granujillas, Feijóo y Abascal, planean tomar la Moncloa y él deberá protegerla. Esta peli es... Esta peli es la 2 porque el PSOE ya lo dejó solo a Pedro hace años. Sí, es verdad. Ahí el risita. Paula, ¿y tú? Mira, yo, como el documental se llama Las Cuatro Estaciones, yo me he centrado en una que es el invierno también, porque Peter de Hanson es el perfecto personaje de una película de sobremesa navideña, que solo piensa en los negocios, pero luego en realidad en Navidad encuentra el amor. Por ejemplo, se llamaría Una Navidad en Moncloa. Una Navidad. Peter de Hanson, que así se llama el presidente Sí. del país, lo tiene todo: poder, belleza, un montón de trajes del mismo color. Sin embargo, le falta lo más importante: alguien con quien compartirlo. Todo cambiará una Navidad en la que descubre, como en todas las películas clichés navideñas, que tendrá que casarse con alguien antes de Año Nuevo o perderá las escrituras de Moncloa. ¿Conseguirá nuestro protagonista encontrar a alguien con quien poder comer pizzas cojonudas? Es que mezclado con la Navidad es totalmente Es el Grinch un psicótico. poco. Psicótico. Bueno, despedimos ya este debate Twitter dedicado a Jesús Quintero y al Risitas, en el que ha quedado claro que nos gusta hablar, pero también que nos gusta la palabrería. Claro que sí. Paula Púa, Carlos Langa, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ay, solo decir que ahora el silencio de Dios es Quintero. Oh, a ver, un silencio aquí. Ponme la de Macaulay, anda, que me hace gracia para terminar. Que es lo que pega. Macaulay Culkin. Algo que nunca aprobaría Jesús Quintero. Macaulay Culkin. Macaulay Culkin. Mañana se viene otro programaco. Sí, mañana entrevistamos a Juan Diego Boto, director de En los márgenes, y a Olga Rodríguez, la guionista de la película. Sí, un peliculón. Sí, o sea, os va a encantar cuando podáis ir a verla. Nosotros ya hemos ido a los pases de prensa, todavía no se ha estrenado, os va a encantar. Sobre los desahucios, sobre un drama que lamentablemente sigue en nuestro país. Sobre eso han ahondado en esa película emotiva, que además va a venir acompañada en el programa con algunos de los protagonistas en los que se han inspirado para escribirla y para rodarla. Volvemos mañana. Vaya, hoy hemos entrevistado a una ministra. Si ¿Tu te primera cuento, ministra? Si te cuento cómo tengo los riñones, Sí. estoy que no puedo más. No ya, puedo más, Yo me ¿no? quiero ir a mi casa, yo ya Pero he trabajado muchísimo. esto con un perreo, como dice la ministra, Pero o también bailando es el verdad, Macaulay se Culkin, soluciona. se soluciona. Sí. Venga, nos vamos perreando un poco. Hasta mañana, Que la radio os acompañe. acompañe. Pam, 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 pam.